Gerardo. Javier Gerardo Milei. No sabía que se llamaba Gerardo, no sabía que tenía un segundo nombre. Pero por lo general en Argentina siempre tienen segundo nombre. Pero te voy a acercar un poquito más porque no se escucha a lo lejos. Pero, entrando un poquito más en detalle, bueno, mentira, tampoco vamos a hablar aquí de temas políticos en profundidad, ni vamos a entrar a temas sociales, ni nada por el estilo, pero para dar de pronto una idea, de mi idea, valga la redundancia, de lo que puede llegar a tener o lo que puede llegar a ser el rol de Milei dentro de la política, y es que, si usted pone a ver, Milei creo que entró a la Cámara de Diputados de la Argentina, y en la primera semana ya hubo contenido de sobra para hablar de lo que le está haciendo. Y básicamente yo creo que en Milei está tomando un rol mucho más educativo, ¿sí? Un rol, bueno, a ver, educativo me refiero sí, educativo en el sentido de tomar la economía, que es al final lo que mueve un país, tomar la economía y quitarle términos, o por lo menos quitarle esa entre comillas, complejidad que solo entiende un economista y llevarla más al léxico o al campo de una persona del común, ¿sí? Que la pueda entender tanto un estudiado como una persona que a lo mejor no lo es. Sí, yo creo que el rol de Milei es más educativo en el sentido de que permite a través de su figura mediática, o sea, a través del hecho de que ha podido transformarse en una figura popular, ¿sí? Pues precisamente por eso quedó diputado. Es una persona que yo creo que tiene el rol de informar de un modo sencillo a las personas, tanto de las nuevas generaciones como de las antiguas, y dar a entender lo que significan los modelos o por lo menos las políticas barra comportamientos de las personas dentro de un sistema que es al final el que determina el futuro de un país, ¿sí? Como el sistema político barra económico, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, si nosotros podemos ver, por ejemplo, todo lo que viene a ser contenido de Milei, vemos que el tipo, pues, de alguna manera ha sabido, como te digo, llevar al día a día o al plano diario charlas que a lo mejor eran solo para momentos que eran muy complicados. Porque, por ejemplo, uno siempre sabe que cuando, por ejemplo, en un noticiero empiezan a hablar de economía, uno se sienta y empieza a ver y empieza a mirar y uno hace como que entiende y a veces entiende alguna cosa, entiende alguna otra cosa, entiende algunos términos que pueden llegar a dar porque siempre se habla con una terminología específica, se arma con algún tipo de léxico específico de la economía. Y uno de alguna manera intenta escuchar, prestar cuidado, pero pues al final siempre termina siendo otra cosa porque pues al final no se entiende todo. Y en el caso de Milei, se consigue comprender la idea principal precisamente porque él tiene alguna manera de comunicarlo, sea a propósito o simplemente porque él es así, que permite, por un lado, conectar con las personas, particularmente jóvenes, pero con las personas en general, y transmitir un mensaje de manera clara sin tener que entrar en tantas terminologías, que lo hace sí porque pues al final habla en terminología, porque pues al final es economía y se necesita tener cierto léxico, pero digamos, también permite que más allá de esa terminología y más allá de ese léxico, más allá de esa tecnicidad, pueda tener un mensaje y tener una idea que se explique a todo el mundo. Y yo creo que en la figura de Milei entran dos casos. La primera es el tema de saber, ¿sí? O sea, al final el tipo sabe lo que habla y sabe lo que dice y sabe del tema, porque al final es un tipo instruido, es un tipo que, pues, digamos, tiene los estudios y que propiamente o por iniciativa propia también, pues, se instruye y demás. Y es un tipo que ha sabido mezclar la política con entretenimiento, por lo menos la economía barra política con entretenimiento. ¿Por qué? Porque uno sabe que, por ejemplo, uno no se pone a ver creo que todos los países tienen un canal del Congreso, por lo menos una gran mayoría de países tienen un canal del Congreso. En algún sitio hay un lado en el que uno puede ver el Congreso, por lo menos puede ver una Cámara de Diputados cuando está en labor. Pero nadie se fuma una transmisión de una Cámara de Diputados o del Congreso o del Senado porque pues es inmamable, es infumable, no da pie. Sí, o porque son muy aburridas o porque no se entienden o porque pues, básicamente son un desmadre. Pero en el caso de mi ley, sí hay un entretenimiento relacionado con una educación que uno puede llegar a sacar al ver por lo menos sus intervenciones. Obviamente uno no se fuma toda la transmisión, pero sí cuando habla él se entiende, o por lo menos
da ese interés de decir, como, bueno, ¿qué va a decir este man? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a decir? ¿Qué será que puede llegar a salir? ¿Qué puede llegar a expresar? Y a la vez de que uno tiene ese interés de decir, bueno, ¿y este loco qué va a decir? Uno dice, este loco sabe algo. Entonces uno se queda viendo y además porque tiene un léxico. Por ejemplo, uno siempre ve a los políticos hablando con terminologías serios, pausados, tranquilos, con el mismo tono, incluso cuando dan los discursos con el mismo tono y las mismas palabras de siempre, o por lo menos con el mismo intención de siempre, que nosotros, el pueblo y el coso y el esto. O sea, siempre todo político habla igual cuando está en el Senado en el discurso. Pero Milei tiene algo distinto y es que el tipo habla respetuosamente, pero tiene una característica que es un poco más, entre comillas, de calle, ¿sí? Que como te digo, es más, que llega más el mensaje a la persona del día a día que a lo mejor no es instruida en temas políticos, no es instruida en temas económicos y no vive dentro de ese entorno, eh, digamos, de diputado o de congresista o de senador, ¿sí? Que puede llegar a tener, porque pues al final, como te digo, todos hablan de una manera específica. En el caso de Milei no lo es tanto. Y además, no solamente entra el caso de que uno, pues digamos, puede llegar a ver interesados por él, sino que también previo a eso él supo hacer uso de lo que son los medios de comunicación, ya sea televisión o las propias redes sociales, para transmitir ese mensaje, ¿sí? Para transmitir esa manera de ser y para transmitir, por un lado, la parte educativa, que es básicamente enseñar y mostrar las cosas que realmente suceden, mezclarlo con esa intención o con esa palabra que él llega a tener y que pues digamos lo llega a conectar porque es entre comillas polémico, habla claro, habla sin pelos en la lengua y no tiene ese, por ejemplo, uno escucha una entrevista de un político normal y siempre es cuidando las palabras, siempre es diciendo cosas pues que básicamente son genéricas y que son clichés y que de alguna manera pues se han escuchado 1500 veces antes y Milei sale un poco de eso, es mucho más directo, es mucho más agresivo, no tiene ningún tipo de problema con decir las cosas de frente, entre comillas, o por lo menos sin filtros. Y eso es lo que hace interesante y eso es lo que lo hace mediático, ¿sí? Que ese es el otro oro, porque al final si el tipo, vos puedes tener un tipo que sabe mucho, puedes tener un tipo que es experto en lo que en su materia, pero si no lo sabe comunicar y por lo menos si no sabe hacer interesante o si no consigue hacer entretenido el mensaje o la manera de comunicar el mensaje, pues nadie lo conoce, ¿sí? Si no consigue transmitir el mensaje de una manera entretenida, que las personas lo vean y lo escuchen constantemente, pues al final no consigue transmitirlo a nadie, no lo conoce nadie, el mensaje no se transmite y pues básicamente todo queda en un hueco. En el caso de Milei, no. Milei, como te digo, es un tipo que sabe, que conoce, que es estudiado y que de alguna manera ha encontrado esa manera de comunicar que es entretenida, clara y que permite que pues, haya una difusión importante por el hecho de que pues, es una persona que conecta, entre comillas, fácilmente con el espectador que lo llega a escuchar. Puede que esté a favor, puede que esté en contra, pero lo escucha, que al final es básicamente el objetivo, ¿no? Que se transmite el mensaje y que se escuche. Entonces, como te digo, yo creo que el rol de Milei, más allá de ser el, o sea, más allá de ser el cambio y que es la persona que nos va a salvar y que esto, que el otro, que al final eso no es algo que él diga completamente, por lo menos no con esas palabras, pero sí es alguien que entendió cómo mezclar el tema de política y economía con entretenimiento y con viralidad. ¿Sí? Y que pues ha generado que en Argentina, pues digamos, haya como, sobre todo en Argentina, porque pues al final Milei, para los que no conozcan, es argentino y pues es diputado en Argentina, ha permitido que ese mensaje político y económico se expanda y no sea solo para ese gremio político, no sea un mensaje que se escuche dentro de las esferas, sino que sea un mensaje que lo pueda escuchar todo el mundo en general, por lo que te digo, porque sabe lo que habla, sabe transmitirlo y es auténtico en lo que dice. Si no tiene como esa agenda, entre comillas, que uno ve en otros casos, sino que el tipo de alguna manera tiene su carisma y tiene su conocimiento, que es lo que le permite conseguir. Aparte que tiene un buen grupo detrás, porque pues al final uno sabe que una persona sola no puede conseguirlo, pero ha tenido un grupo, ha sabido conformar un grupo que le permite tener cierto reconocimiento. Y obviamente Milei no es de ahora, Milei viene hace muchos años, ¿sí? Muchos años atrás, siendo una persona pues, mediática relativamente que es conocida en televisión, es conocida fuera de Argentina, pero que ahora pues se puso el propósito de intervenir ya directamente en lo que es la política, pero yo creo que sigue siendo desde un modo, sí, educativo y de exposición. Exposición refiriéndome al hecho de exponer o poner en relieve a aquellas personas que quieran damnificar a el ciudadano del común, ¿sí? Como lo llama Milei, a la casta política. Sí, yo creo que ese es el caso de él, como exponer a las personas en dar un mensaje, porque incluso él antes de ser elegido, que si no estoy mal, daba clases públicas
pues obviamente como método de campaña, pero también porque le nacía. Y es como esa figura que de alguna manera es contestataria, pero con argumentos que de alguna manera son válidos y que permiten un desarrollo de la sociedad mayor y que es una persona que cualquiera puede llegar a entender y que con un mínimo nivel de educación se puede llegar a comprender la idea que se tiene, ¿sí? Porque como te digo, no entra en tópicos, no entra en léxicos complicados o que solamente son específicos de una carrera o de una parte, sino que es una persona que todo el mundo puede ver y además, como te digo, tiene ese carisma que lo hace mediático y entretenido, que es al final lo que permite que aparezca en televisión, aparezca en redes y tenga ese tipo de suceso, porque al final si nadie te ve porque no sabes transmitir un mensaje, porque no es entretenido, pues puede ser el mejor mensaje del mundo. Si no lo sabes transmitir, queda muerto. Bueno, muerto como acaba de quedar el micrófono porque acaba de caer, acaba de haber una catombe aquí, pero básicamente es eso. Milei sabe transmitir su mensaje y es una persona que a lo mejor en un futuro puede ser la inspiración para muchos otros que vengan detrás de él, pero pues eso se verá en el futuro.